Y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Gloria al Señor. Vamos a estudiar un poquito la palabra. Prometo no ser tampoco tan extenso. Así que vamos a empezar. Vamos a leer el versículo número 3, ahí del libro de los Hechos, capítulo 1. Leemos la palabra del Señor, haciéndolo bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Vamos a leerlo todos juntos. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Padre, te damos a ti muchas gracias por este precioso privilegio que tú nos das de estar delante de tu presencia. En esta preciosa tarde, Señor, continuamos llenos de alegría, de gozo, Señor, por todas las cosas tan grandes, tan maravillosas que tú has hecho con cada uno de nosotros en este día. Gracias por los cultos que tuvimos esta mañana, Dios mío. Gracias por tu presencia. Padre, creemos que en esta tarde tú habitas en medio nuestro, porque tu palabra dice que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí está tu presencia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva. Padre, enséñanos tu palabra. Habla mi corazón, Dios mío. Toma mi vida, mi mente, mis labios. Bendice a tu pueblo. Tú conoces la necesidad que hay, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, dándole gloria al Señor. Estamos en un culto misionero, amén. Gloria al Señor. Esta iglesia en las misiones ha sido un referente desde sus inicios. Gloria al Señor. No solamente mandando misioneros, que unos fueron enviados, otros ellos mismos enviaron. Ha sido un referente durante todo el tiempo que hemos estado aquí en esta congregación. Y han habido momentos donde ni siquiera hemos tenido que enviar misioneros, sino que esta misma iglesia, a través de los viajes misioneros que se han hecho, yo recuerdo hace muchos años, desde hace más de 15, 20 años, esta iglesia es conocida por toda la costa atlántica por hacer todas las visitas hacia las diferentes iglesias, congregaciones. Cuando ocurrió allí la inundación en Magangué, de aquí de la iglesia salió el grupo misionero. Teníamos un grupo misionero. Así que esta iglesia sabe lo que es las misiones. Esta iglesia nació en las misiones. Gloria al Señor. Usted y yo conocimos esto. Amamos hacer la obra del Señor. Yo amo realmente poder hablarle a una persona que no conoce del Señor, poder decirle a una persona que va camino al infierno, decirle: haga un alto en su camino, desvíese de ese camino que lo va a llevar a la condenación, y llevarlo a otro lugar, no solamente aquí en Bucaramanga, en diferentes partes. Gloria al Señor. Y esa es la misión que tiene no solamente la iglesia de la Concordia, sino la iglesia en general. Amén. Así que en esta tarde quiero meditar en la palabra del Señor bajo el tema: la misión de los 12. La misión de los 12. Y empezamos a leer el libro de los Hechos. Cuando empezamos el capítulo 1, nos damos cuenta que Lucas empieza a hablar en el primer versículo y dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, dice la palabra del Señor, lo leímos ahí en el versículo 3,
que el Señor Jesucristo se les presenta a sus discípulos. Dura un tiempo de 40 días enseñándoles acerca de las cosas del reino, diciéndoles lo que ellos tenían que hacer, mostrándoseles a ellos en cuerpo físico y glorificado. Gloria al nombre del Señor. Versículo 3, que fue el que leímos, ahí encontramos donde dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo le había dicho a los apóstoles antes. En el libro de Lucas usted puede encontrar cuando el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén. Las mismas palabras el Señor les da a los apóstoles aquí mismo en el libro de los Hechos, y les dice que no se vayan de Jerusalén hasta antes recibir la promesa que ya les había dado el Padre a los apóstoles. ¿Cuál era esa promesa? Era el Espíritu Santo de Dios que iba a venir sobre aquellos 12 discípulos. Gloria al nombre del Señor. Versículo 4 dice: y estando juntos, es decir, los discípulos con el Señor que se les había aparecido, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Gloria al nombre del Señor. Siempre que yo leo esta parte, yo me meto un poquito como en la historia de lo que sucedió. A mí me gusta apersonarme de estas historias porque así uno puede sentir realmente qué sintieron ellos. Por ejemplo, los apóstoles. En una enseñanza hablábamos de qué sintieron los apóstoles después que ya no tenían al Señor Jesucristo al lado de ellos. Nosotros todavía no hemos visto al Señor, no lo hemos tocado, todavía no hemos tenido esa preciosa experiencia, pero ellos sí, por eso son apóstoles, tuvieron esa experiencia de andar con el Señor, de preguntarle al Señor, de pronto no como lo hacemos nosotros, bueno, voy a preguntarle al Señor, nos vamos a orar, esperamos la respuesta del Señor. No, ellos caminaban, andaban con el Señor. Señor, ¿qué hacemos en este caso? Señor, ¿qué hacemos? Ellos andaban con Él, lo veían. El Señor les decía: bueno, mañana nos levantamos a las 5 de la mañana a orar. Ellos se levantaban, iban con el Señor. Muchas cosas. Ahora ya los discípulos no tenían aparentemente la presencia física del Señor Jesucristo, por lo que el Padre les había dado esta promesa: no se preocupen, no se van a quedar solos. Dice el Señor: yo les voy a enviar un consolador, que era el Espíritu Santo, para que estén con vosotros, para que esté con vosotros mientras yo voy al Padre. Gloria al nombre del Señor. Ahora los discípulos se hacen todo este tipo de preguntas. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Ya no está el Señor. Entonces el Señor, por eso se les aparece estos 40 días, dándole todas las instrucciones del reino, diciéndoles a cada uno de ellos qué era lo que debían hacer. Me imagino cómo debían escribir los evangelios, qué debían escribir, todas las cosas del reino el Señor les manifestó en este tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Y Lucas empieza esta preciosa carta, dice que se la dirigió a Teófilo. Yo estuve buscando acerca de esta persona y no hay mucha información sobre él. Bueno, al menos que yo haya encontrado. Probablemente era una persona muy importante, a alguien que tenía un cargo muy importante, y Lucas le dirigió esta carta a los Hechos a Teófilo. Si usted se da cuenta, el libro de Lucas, vamos ahí al libro de Lucas capítulo 1, también Lucas le escribe a Teófilo. Y la gran pregunta surge: ¿quién fue Teófilo? En el capítulo 1 dice en el título dedicatoria a Teófilo, puesto que ya, bueno, en el versículo 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Gloria al nombre del Señor. Recordemos que Lucas también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora encontramos a este hombre quien no se da mucha o no tiene mucha trasfondo histórico. Sin embargo,
tiene un significado muy importante para nuestras vidas. Teófilo significa amado por Dios. La carta que Lucas escribe en Lucas se la dedica a Teófilo, que significa amado por Dios o aquel a quien Dios ama. El libro de los Hechos también empieza con esta descripción y esta dedicatoria. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé estas cosas. Quiere decir que también le dirigió estas palabras a Teófilo, que significa amado por Dios o aquel a quien Dios ama. Una vez alguien dijo, gloria al Señor, que estas cartas fueron destinadas a aquellos a quien Dios amaba. Amén. Más allá de a una persona en específica, Teófilo, ahí en su trasfondo, digamos que simbólico, encontramos que estas cartas Dios las da a aquellos a quien Dios ama. Así que si usted ama a Dios, esta carta es para usted. Si usted ama a Dios, esta carta es para usted. Y lo podemos leer en el primer tratado, oh amado de Dios. ¿Cuántos son amados de Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos avanzando porque el tema es la misión de los 12. Entonces Lucas le escribe a Teófilo, Lucas le escribe al amado de Dios, y el amado de Dios es usted y soy yo, que somos la iglesia que fue conformada primeramente por el Señor Jesucristo y después continuada ese ministerio por los apóstoles que Dios dejó. Por eso Él después se les apareció estos 40 días para enseñarles y para decirles que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran. Amén. Entonces, ¿por qué era tan importante para el Señor Jesucristo que sus discípulos, porque aparte de los apóstoles habían muchos discípulos del Señor, mujeres, hombres y mujeres, de los cuales creyeron en Jesús, de los cuales vivieron para Dios? Y usted puede encontrar en el capítulo 2 que eran casi 120. Bueno, habían más, pero se fueron yendo y la bendición llegó a los 120. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Conocemos, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Pedro. El Pedro antes del Señor Jesucristo, el Pedro antes de la muerte del Señor Jesucristo y el Pedro después de la muerte del Señor Jesucristo, y el Pedro después de la llenura del Espíritu Santo. Fíjese, antes, cuando Pedro estaba con Jesús, tenemos un Pedro que estaba aprendiendo, tenemos a un Pedro que era muy impulsivo. Inclusive un día, en algún momento, él fue utilizado por el mismo Satanás. Recuerde cuando Pedro le dice al Señor: Señor, que ninguna de estas cosas te acontezcan. Y el Señor, en vez de reprender a Pedro, reprende al diablo que estaba hablando a través de Pedro. Gloria al nombre del Señor. Este era el Pedro que estaba con Jesús, aprendiendo, mirando cómo Jesús hacía las cosas, cómo era el ministerio. Gloria al nombre del Señor, viendo cómo las personas venían al Señor Jesucristo y Él recibía a todo el mundo sin excepción de rango social, sin excepción de pronto rango económico, financiero o estatus social. El Señor recibía a todas estas personas y ahí estaba Pedro y los demás discípulos mirando, aprendiendo. Después de que el Señor Jesucristo muere, gloria al Señor, se les aparece aquí y les dicen: esperen en Jerusalén. Pedro se queda con los discípulos ahí en Jerusalén, en lo que conocemos el aposento alto. Ahí estaban ellos esperando, obedeciendo el mandato que el Señor Jesucristo les había dado. En el versículo 13 del capítulo 1 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. ¿Cómo perseveraban ellos en Jerusalén? Dice que perseveraban todos, número 1, unánimes en oración y ruego con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ahí tenemos a los discípulos anhelando algo que no conocían, que era el Espíritu Santo de Dios. Vuelvo y recapitulo. Ellos estaban acostumbrados a la presencia física del Señor Jesucristo. Para ellos era algo totalmente diferente saber que ya no tenían a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sería del ministerio de ellos? Ellos se dieron cuenta de las amenazas que recibía el Señor. En una ocasión intentaron matar al Señor. De hecho, entre comillas, porque el Señor fue el que se entregó, pero el Señor Jesucristo padeció y fue, digamos que lo hirieron, lo golpearon, recibió todo este tipo de situaciones por causa del evangelio. Así que ellos decían: y si esto le hicieron al Señor, ahora ya que el Señor no está, y nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo único que les esperaba a ellos era obedecer la palabra del Señor, esperar hasta que viniera ese Espíritu Santo que hasta entonces ellos no conocían, ¿sí? Tanto que no conocían que empezaron como 500 en el aposento alto, y como no sucedía nada, dice que estaban orando, me imagino. Un día cantaban, otro día oraban, otro día vigilaban, otro día ayunaban, pero habían unos que realmente anhelaban ese Espíritu Santo que aún no conocían. La pregunta es: ¿usted lo conoce? Amado hermano y amada iglesia, ¿conoce a usted el Espíritu Santo? ¿Anhela usted el Espíritu Santo como lo anhelaban aquellos 12 y demás discípulos que, estando en el aposento alto y no conocían, decían: si el Señor Jesucristo nos dijo que lo necesitábamos, era porque lo necesitábamos? Porque no se puede llevar a cabo ningún tipo de ministerio en esta tierra sin el Espíritu Santo. No se puede. No se puede, porque este reino es espiritual y nosotros no somos los que convencemos. Nosotros no somos los que llevamos la palabra y por nosotros se convence la gente y se arrepiente y la gente cambia. Siempre ha sido por la obra del Espíritu Santo a través de los hombres y mujeres que Dios ha usado. Entonces Dios comisiona, el Señor Jesucristo comisiona a los 12, que hasta entonces aquí en el capítulo 1, si usted los cuenta en el versículo 13, eran 11, porque conocemos que Judas Iscariote se había suicidado, se había colgado. Y si usted lee de ahí el versículo 15, cuenta Pedro lo que sucedió con Judas. Puede leer el versículo 16, 17 hasta el 26, que fue la elección del nuevo discípulo, que fue Matías. Gloria al nombre del Señor. Iban 11, al terminar el versículo 26 ya completamos los 12 discípulos, que se incluyó a Matías dentro de los 12 discípulos. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora, los discípulos estaban comisionados ¿a qué? A continuar el ministerio que había empezado el Señor Jesucristo. Amén. Esa fue la comisión que el Señor Jesucristo les dio. Ustedes deben continuar con lo que yo empecé, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, y todo aquel que se convirtiera y fuere bautizado será salvo. Esa fue la gran comisión que Dios le dio a los apóstoles. Pero por sí mismos, como nosotros por nosotros mismos, no podemos hacer nada. De verdad que no lo podemos hacer. Y el Señor les dijo: quédense en Jerusalén. Así como el Señor nos puede decir a nosotros en esta tarde: quédense en Jerusalén. Esto quiere decir que si Dios no le dice que se vaya, no se vaya. Si el Señor le dice: quédese en Jerusalén, quédese en Jerusalén. Si el Señor le dice: váyase para Samaria, váyase para Samaria. ¿A qué quiero llegar con esto? Había una orden, había un respaldo. Lo único que tenían los discípulos hasta el momento, porque ya el Señor Jesucristo se iba. Ahí podemos leer la ascensión del Señor Jesucristo en el versículo 6 adelante. Dice que el Señor se elevó al cielo y todos quedaron mirando hasta que las nubes taparon al Señor. Aparentemente quedaron los discípulos solos. Y ellos, como podemos decir nosotros: bueno, ¿y ahora qué?
¿qué va a pasar con nosotros? Se fue el Señor, pues esperemos en Jerusalén. Ellos habían recibido una palabra. Aunque no tengamos nosotros la seguridad, la certeza de lo que va a pasar, si hemos recibido una palabra de Dios, debemos obedecer como hijo de Dios. En eso, en la obediencia, está el éxito de nuestro ministerio, en obedecer la palabra de Dios. Jesús les dijo: quédense, se quedaron. Ya empezamos ya el capítulo 2, donde dice: llegó el día de Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta que ya se celebraba, por eso se selecciona aquí o se determina como una fecha. Y dice que estaban todos unánimes juntos, así como estamos aquí en esta tarde. Porque una cosa es estar unánimes y otra cosa es estar juntos. Hay un dicho popular que dice juntos pero no revueltos. Pero aquí no dice juntos pero no revueltos, dice unánimes juntos. Quiere decir que a pesar que estaban todos en un mismo lugar, su mente y corazón estaban conectados en un mismo propósito. Así que yo no sé cuántos estamos conectados aquí en un mismo propósito. La Biblia dice que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Y si todos estamos reunidos en su nombre, aquí está la presencia de Dios. Yo no sé si usted puede sentir la presencia de Dios que se mueve en medio nuestro. Y ellos también estaban reunidos, unánimes, todos en un mismo sentir, en un mismo propósito, conectados y esperando algo que hasta ese momento no conocían. Vuelvo y le hago la pregunta: amada iglesia, ¿conoce usted al Espíritu Santo? ¿Conoce usted al Espíritu Santo? ¿Conoce usted lo que hace el Espíritu Santo en una persona? ¿Sabe usted lo importante que es el Espíritu Santo para que usted tenga éxito en lo que Dios le haya encomendado? Porque no es solamente, como decía una vez un hermano, nosotros aquí en la iglesia no estamos de adorno. Y a veces aprendemos a hacer las cosas. Aprendemos a tocar el piano y venimos y tocamos el piano, y como ya lo sabemos hacer, de pronto decimos: no necesito orar, no necesito buscar más a Dios, ya sé tocar el piano, ya sé cómo se toca esta canción, y esta. Yo me acuerdo cuando antes que no sabíamos tocar muy bien y nos ponían canciones, por ejemplo, nuevas, y eso era, Dios mío, nos tocaba llegar 1 o 2 horas antes, estudiar, orar, y Dios mío, Padre, ayúdame, Señor. Después aguantarse uno los regaños del líder, que mire que tocó mal esto, lo otro y lo otro. Pero hay momentos donde la vida llega a un punto donde uno quizás aprende a hacer las cosas y ya no depende aparentemente de la ayuda del Señor, sino de sus propias capacidades. Lastimosamente, a veces nosotros aprendemos a hacer las cosas y no dependemos de la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo es la tercera persona, no en rango, sino porque siempre nombramos Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es aquella persona a la cual el Señor dejó aquí en la tierra para que la iglesia pudiera prosperar, para que la iglesia pudiera avanzar. Recordemos que el Padre en el cielo, el Señor Jesucristo subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora la iglesia nos queda la preciosa persona del Espíritu Santo que se mueve en medio nuestro. Yo no puedo decir que yo voy a ser exitoso, que voy a tener una buena vida ministerial, que voy a salir a la obra. Si no tengo el Espíritu Santo en mi vida, voy a fracasar. La pregunta es, iglesia, ¿conoce usted el Espíritu Santo? ¿Conoce usted el Espíritu Santo? Ellos no lo conocían, no sabía quién era. Estaban esperando la promesa, estaban a la expectativa. El Espíritu Santo ya viene, pero no sabemos cuándo.
No sabemos en qué momento, si vamos a estar predicando, si vamos a estar orando. No sabemos. De hecho dice que estaban sentados. O sea, en ese momento, mire, en el versículo 2, bueno, en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados. Así que ellos no le esperaban en ese momento. ¿Cómo estaban? En ruego y oración, orando. Pero ¿cuántos días llevaban? Gloria al nombre del Señor. Ahora dice la palabra del Señor: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. La misión de los 12 era continuar el ministerio del Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor Jesucristo asciende al cielo. ¿Qué les resta a ellos? Recibir a quien había de venir, quien les iba a ayudar a continuar ese ministerio. Gloria al nombre del Señor. A los discípulos no les tocó fácil, así como a la iglesia no le toca fácil. Pero ellos iniciar esta obra preciosa de predicación, el evangelismo apostólico en aquella época, donde muchos de ellos fueron dispersos, unos se fueron para un lado, otros se fueron para otro. La muerte de estos apóstoles fue un poquito fuerte. Ellos entregaron toda su vida a este propósito. ¿Cuál fue la misión de los 12? Continuar el ministerio del Señor Jesucristo, la predicación de la palabra y la salvación de las almas. Por sí solos no hubieran podido. Mis amados, cuando uno recibe una amenaza de muerte, normalmente una persona coherente, una persona que diga, va a decir: si yo estoy en esta ciudad y aquí me amenazan, me voy a ir para otra. Uno debe cuidar su vida, ¿no? ¿Ah, no? Claro, cuando a uno lo amenazan, cuando a usted le dicen: yo sé dónde vive usted, yo sé dónde estudia su hija, ahí ya les duele un poquito más, ¿cierto? Yo sé a qué hora sale del colegio, sale a tal hora, estudia en tal colegio, estudia esto. ¿Qué hace usted? Se sienta tranquilo a tomarse un tinto con pan. Hermano, eso es algo que una persona con un razonamiento normal dice: voy a empezar a proteger lo que es mío, mi familia, o me voy del país, hago algo, pongo la denuncia, no sé, que me pongan 10 escoltas de policía todos los días, no sé, hago algo. Gloria al nombre del Señor. Los apóstoles sabían que si continuaban la misión, ellos tendrían que sufrir todo este tipo de cosas, amenazas. Y de hecho, miren la historia, busque cómo murió cada uno de estos apóstoles. Y ellos no murieron de viejos, acostados en una cama. Bueno, el apóstol Juan, pero después de haber padecido, porque él lo intentaron matar, y como no se murió, lo llevaron para Patmos. Ellos murieron, gloria al nombre del Señor, fuertemente, porque querían continuar este ministerio. Pero ¿a cuál es el punto? Recordemos, el título es la misión de los 12. ¿Cuál es el punto? Si ellos hubieran hecho todo por sus propias fuerzas, la mayoría de ellos hubieran vuelto a pescar. Porque es que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es por lo bonito que cantemos, no es por lo bonito que prediquemos, no es por la elocuencia que yo pueda dar en un mensaje. Siempre y siempre se va a necesitar el Espíritu Santo de Dios, quien va a respaldar cualquier cosa que usted haga. A veces no sabemos hacer las cosas y el Espíritu Santo nos guía. A veces uno es muy imprudente, predica de maneras imprudentes, y uno dice: Dios mío, ¿yo qué dije? En cierta ocasión, en una de las selvas de aquí, por los lados de Yondó para adentro, estuvimos con mi papá visitando una iglesia que queda a 10 horas caminando. Toca caminar 10 horas para entrar, 3 horas en chalupa, en una canoa a motor, y después toca caminar 10 horas. Dentro de esas 10 horas llegamos a un lugar donde había un campamento y sembrado de
de ese tipo de matas que son prohibidas. Y en ese campamento el pastor que estaba con nosotros llega y me dice: hermano, predique. Claro, en ese campamento habían personas peligrosas, con sus armas, con sus botas, estaban haciendo lo suyo ahí. Y pues nos abrieron la puerta y el pastor me dice: hermano, predique. Y yo le digo: y hermano, pero ¿cómo así? Dijo: de todas maneras tenga en cuenta que aquí no hay ley, ¿no? O sea, tenga en cuenta lo que vaya a decir. Y a veces uno comete errores, pero el Espíritu Santo lo guía y toma esos errores y los convea. Estamos aquí vivos por la misericordia del Señor. Yo prediqué del amor del Señor Jesucristo, que Él vino a morir por cada uno de nosotros, y que quien se quiere arrepentir. Y por allá levantó la mano uno, yo: gloria a Dios, venga, vamos a hacer la oración de fe. Yo estaba que me salía de ahí, Padre. Había un olor muy fuerte. Las preparaciones de esas hierbas son muy fuertes. En cierta ocasión, también con mi papá, cuando estuvimos allá en Filipinas, pues mi papá muy conocido, pues no está aquí hoy, porque él es muy, como le digo yo, como muy impulsivo, como que le gusta hacer todo así, rápido, y le entra muy rápido a las personas. Uno dice, pero yo a veces le decía: ay, papá, esto no, pero qué pena, no, espere. El Señor nos permitió ir a Filipinas. Estando allá en el condominio donde nos hospedamos, en un apartamento pequeño, una mañana, porque a él le gusta levantarse siempre muy temprano, a mí casi no, pero él sí se bajaba a las 4 o 5 de la mañana a caminar y a hablar con la gente. Pues allá solamente se habla en tagalo y en inglés, pero con el poquito inglés que tenía, él bajaba y le hablaba a la gente. Cuando yo bajé una mañana, él estaba hablando con un señor ahí, y estaba a punto ya de hacerle la oración de fe. Ya estaba ahí: Cristian, venga, tradúzcamele, repeat. Y entonces empezó, y este varón hizo la oración de fe. Después de que ya estuvimos hablando con él, él se entregó al Señor. Él nos dijo: yo quiero que ustedes dos vayan a mi casa, y yo voy a reunir a toda mi familia, y nos vemos en 3 días, porque yo estoy trabajando. En 3 días nos vemos allá. Él nos llevó en Jimny, porque esos son unos carritos alargados, Jimny, más o menos unas hora y 20 minutos, hacia la ciudad de Antipolo, que es donde hay actualmente un lugar de predicación hoy en día, ahí en Filipinas. Cuando llegamos a aquel lugar, este hermano nuevo que se había convertido, la primera alma que el Señor permitió que se salvara allí, pues para abrir la obra del movimiento allá en Filipinas, cuando llegamos había reunido a una familia, eran casi como 20. Todos estaban reunidos esperando a los misioneros que habían llegado a Colombia. Y entonces, bueno, yo era el traductor de mi papá, y yo en ese entonces pues yo no era mucho el inglés que hablaba, y mi papá pues usa muchas palabras criollas, ¿no? Y eso, los mensajes eran muy cortados. O sea, él a veces decía y yo le decía: eso no lo sé decir. Hasta que llegó a un punto donde en aquel lugar había, allá se suele mucho profesar la religión del budismo. Usan mucho de esos muñequitos de Buda y demás. Pero en aquel lugar había un Buda así de alto, y como es bien gordito, así de alto, gordísimo, ahí en la sala. Y estaban todos reunidos ahí, y nosotros llegamos a predicar en esa casa. Entonces yo estaba ahí, y mi papá miraba ese Buda, y predicando, llega y les dice así, dice: por ejemplo, ¿quién es este? Yo no sabía si traducirle eso o no, porque pues imagínense. Yo le dije: ¿quién es este? Y le decía: esto no los puede salvar, esto es un muñeco y él empezó a Padre celestial, Dios mío, no puede ser posible. Y yo pues intentaba traducirle de tal manera de que ellos no se fueran a ofender en mi pensamiento, ¿no? Yo decía: Dios mío, no. Así como decimos nosotros aquí, la embarramos. Vean, nos vinimos a la casa, nos dieron comida, y después en el culto, y no, qué pena, Padre celestial. Yo le decía a mi papá: no, hay que sacarlo de la casa.
Esto no debe estar en la casa, decía. Y yo, this don't have to be in this house. Y le traducía. Al siguiente día, que teníamos otra vez la visita hacia la familia, con ellos ahí, ellos habían sacado el Buda de la casa. Lo habían sacado a la calle y se lo llevó el camión de la basura. En ese momento yo decía, Dios mío, qué imprudencia, eso no se debe hacer, Padre Celestial. Estamos iniciando, es la primera vez que nos invitan a una casa, ¿cómo se va a hacer esto? Es el Espíritu Santo que toma el control y hace las cosas. Esa familia de casi 10 personas, 11, porque eran unos abuelitos, los niños, todos ahí, fue la primera familia que el Señor permitió que hubiera en Filipinas en la iglesia. Porque la iglesia se abrió en Filipinas, allí en Antipolo, con esta familia. Gloria al nombre del Señor. Así que el Espíritu Santo es tan necesario, porque somos tan imperfectos, somos tan frágiles, no conocemos, como nos decía la palabra del Señor esta mañana, no conocemos los corazones de las personas, no nos conocemos ni a nosotros mismos, pero el Espíritu Santo sí nos conoce. Ahora, la misión de los 12, y ya voy terminando. La misión de los 12 era continuar con el ministerio del Señor Jesucristo. Era continuar con lo que Él había empezado. Ahora ellos necesitaban recibir ese precioso regalo, porque era un don del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Quien Él le iba a dar a ellos el poder para obrar milagros. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles también es llamado como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque aunque fueron hombres los que Dios utilizó, fue el Espíritu Santo el que hizo toda la obra a través de los hombres. Así que, mis amados hermanos, en conclusión, Dios usó a estos 12 hombres para empezar ese ministerio, el cual el resultado de toda esa predicación y sufrimiento, porque muchos de ellos fueron crucificados, otros fueron alanceados, uno fue partido a la mitad, otro fue lapidado, gloria al nombre del Señor. El sacrificio de ellos, el resultado de todo el trabajo que ellos hicieron, está usted y estoy yo aquí sentados en una iglesia. Y la misión de los 12 debe continuar. La misión que Dios le dejó a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos y a todos los que estaban reunidos, a todos los que escucharon el mensaje, debe continuar con usted y conmigo como iglesia del Señor Jesucristo. A veces no estamos dispuestos a sacrificios, no estamos dispuestos muchas veces a este tipo de amenazas, a quizás como por ejemplo ir a otra nación, ir a otro país, que tan difícil es. A veces yo escuchaba personas cuando nosotros fuimos allá, me decían: ay, tan chévere que usted ha ido por allá, que conoce. Padre Celestial, nosotros estuvimos 2 meses, la primera vez que estuvimos, pastor, y yo estaba que me venía. Y por algo tan sencillo, usted no me va a creer, pero yo necesitaba que alguien me hablara español. Me estaba desesperando, porque usted salía a la calle y con poquito inglés, y lo único que usted podía hablar era medio en inglés, y usted no escuchaba que nadie hablara español, siempre era otro idioma, inglés, hermano, no es fácil. Pero esta misión de los 12 debe continuar. No importa si quizás nosotros no vamos a ir o no vamos a otro país, a otra nación. Esta misión de los 12 debe continuar a partir de nuestro hogar para adelante. Debemos evangelizar a nuestro hermano, hermana, papá, abuelos, tíos, familia, primos. Ahí estamos cumpliendo la misión que empezaron estos discípulos a través del Señor Jesucristo, que fue el primero. Él fue el que fundó la iglesia. Amén, gloria al nombre del Señor. En esta preciosa tarde, culto misionero, y con esta corta enseñanza titulada La misión de los 12, queremos orar y pensar por un momento toda la obra que el Señor hizo a través de estas personas y qué nosotros estamos haciendo por esta preciosa misión. La misión del Señor Jesucristo, el ministerio que era salvar almas, predicar a las almas, amén, para que todo aquel que en Él creyera fuera salvo y no fuera condenado. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar en esta preciosa tarde. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que podamos ser parte de esa misión que Él le dejó a los discípulos y que ahora la continúa la iglesia.
para llevar el evangelio a toda criatura, para que podamos hablarle a cualquier persona que se nos cruce en el camino. Y muchas veces quizás no sabemos cómo hablarles, no sabemos cómo decirles, pero el Espíritu Santo usa maneras, las maneras que nosotros sabemos, las maneras que nosotros usamos también. Él las usa para que la persona reciba el mensaje, para que la persona entienda la necesidad que tiene del Señor, para que pueda arrepentirse de sus pecados, para que pueda reconocer que le necesita, para que pueda vivir para Él.